Domingo cuarto del tiempo de Pascua, Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 27 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo: Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las ha dado es superior a todos, y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Es difícil exponer un texto como el presente, que en tan pocas líneas dice tanto, de admirable sencillez y sugestiva profundidad. Podemos advertir como una línea de fondo donde se prolonga el dramático conflicto que San Juan ha planteado desde el inicio mismo de su Evangelio: luz y tiniebla. Aquí entra el vínculo de caridad de Jesús con nosotros, por una parte, y por otra ese nadie o ese alguien que no puede arrebatarnos de las manos de Jesús, aunque ciertamente lo pretende, lo intenta, lo busca por todos los caminos y de todas formas y maneras. Nuestro enemigo quiere apartarnos de Dios, Satanás, el tentador. La figura del tentador, del príncipe de las tinieblas, está muy presente en estas líneas del Evangelio. El tentador y sus ministros, el demonio y aquellos que lo sirven, sabiéndolo o sin saberlo, siendo más o menos conscientes. Y por eso es un texto que llena el alma de confianza, de esperanza, de seguridad en el Señor. Porque la unión con Cristo no se funda en nuestras fuerzas, sino en Él, nuestro pastor, nuestro dador de vida eterna. En esa expresión de Jesús, yo les doy vida eterna, está sutilmente contenido el nombre divino. Él es la vida eterna. Nos dice el Evangelio de San Juan, versículo 4 del capítulo 1, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Yo les doy, es casi como decir, yo soy, porque su ser es la fuente de todo ser, por supuesto en el orden natural y sobre todo en el orden de la gracia. En Él vivimos, nos movemos y existimos, dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 28. Entonces, yo les doy vida eterna. En Él estaba la vida. Él es la vida y la luz que se da a nosotros. La potente imagen de las ovejas, bajo la guía del pastor, fundamenta esa esperanza. San Juan acumula verbos aquí importantísimos y de hondo contenido salvífico. Escuchar, conocer, seguir. Toda la historia de la salvación está aquí. Toda la vida cristiana se concentra con una densidad máxima en esas palabras admirables. Porque en ese escuchar es donde se alcanza la plenitud de aquel antiguo escucha Israel, del libro del Deuteronomio, capítulo 6, porque no se trata de percibir sonidos, de entender palabras, de comprender conceptos simplemente, sino que es una actitud integral que abarca todo nuestro ser. Es fidelidad y apertura de corazón, es obediencia y vida filial, es vínculo de fe, de esperanza y de amor, es la base de los mandamientos. Así comienzan. Primero escucha, Israel. Abre tu corazón. Por eso es la base de los mandamientos, el sentido de la ley que Israel despreció y tantas veces nosotros también. Porque la ley sin el amor se pierde. El terreno apto sobre el cual se arraiga la ley es la caridad. El cumplir sin el escuchar, en este sentido bíblico de la palabra, se convierte en aparente y vana religiosidad. Tenemos allí el caso de los fariseos, el caso extremo de los fariseos.
Y San Pablo va a decir también que la caridad es la plenitud de la ley o la ley en su plenitud. Por eso la ley no podía salvar en el Antiguo Testamento. La ley no fue dada por Moisés, pero la gracia por Jesucristo. El Señor conoce a sus ovejas, las conoce por su nombre, las conoce en su nombre. Ellas no son sino el reflejo de sí mismo, porque ese conocimiento tampoco se reduce ni al sentido ni a la inteligencia, va más allá del concepto y del reconocimiento de una determinada identidad, ¿no? Conozco a alguien, sé quién es, va mucho más allá de eso. Es la conjunción de conocimiento y amor, casi diría una conjunción sapiencial. Converge el conocimiento y el amor, que no solo Jesús tiene con respecto a nosotros, sino que Él también y fundamentalmente causa en nosotros. Nos hace amables a Él. Nos conoce en Él, nos conoce y nos ama habitando en su corazón. Y al conocernos, nos hace conocerlo a Él. Al amarnos, nos hace amar. Su conocimiento es activo, efectivo, causativo. Y por eso las ovejas lo siguen. Puesto que seguir es, en el sentido más profundo, la identidad con Cristo. Así como Pedro le iba a decir, Jesús le dice a Pedro, sígueme. Es ser en Él, como les predicara Pablo a los atenienses en la cita que aludimos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Existimos en Él, nos movemos en Él, vivimos en Él, somos en Él, porque Él es el camino. Es el seguimiento que Jesús causa en Pedro, luego de aquella magnífica confesión a orillas del Tiberíades, y donde le anuncia el modo en que el apóstol derramaría su sangre por Cristo. Y todo esto el Señor lo expone en relación con el Padre Celestial. Por eso es un texto muy breve, pero de una enorme densidad. Es para leerlo muy despacio, desentrañando el sentido. De allí procede la verdadera filiación, de allí nuestra semejanza con Cristo y con el Padre. De allí el rasgo final del Evangelio que hemos escuchado. Yo y el Padre somos uno. De esa unidad trinitaria procede nuestro vínculo de salvación. Dios no ha querido simplemente redimirnos, rescatarnos, darnos la gracia, sino hacernos partícipes de esa inefable unidad trinitaria, inseparable del acto redentor. Ha querido conducirnos a ese ámbito que no puede ser descrito con palabras humanas. Nuestro seguimiento es participación trinitaria y nuestra peregrinación por este mundo, bajo la fe, la esperanza y la caridad, tiene su consumación perfecta y definitiva en el cielo.